que con el padre Enrique solo quedaron 30 millones de colones en la parroquia. Hasta la fecha en que usted estuvo en la administración, ¿cuál fue el presupuesto que dejó el padre Enrique para la parroquia? Bueno, definitivamente eso es una mentira y un mal rumor, porque el padre Enrique dejó 270 millones entre fondos de inversión y cuentas en el Banco Nacional, Banco Popular, BCR, esto sin incluir los dineros de cada una de las diaconías. Estos 270 millones alcanzan para cuánto tiempo? ¿Cuál es el presupuesto anual de la parroquia? Ok, le voy a dar un presupuesto mensual. Un presupuesto mensual viene siendo entre 11 millones y medio y 12 millones y medio. Ese es el presupuesto mensual. Entonces, cuando el padre Enrique dejó eso, más o menos era un cálculo como para unos 2 años. ¿Ese presupuesto qué cubre? Ok. ¿Cubre todos los gastos básicos de la parroquia? ¿Hasta dónde? Todos los gastos varios, la pastoral social, porque sí tenemos que meter la manita en la pastoral social. La pastoral del enfermo tiene su propio presupuesto, tiene su propia cuenta, pero sí, empleados, planillas, sacerdotes, alimentación, gasolina, arreglos varios, o sea, todo lo que tiene que ver con una empresa. En el periodo de administración del padre Enrique, ¿cuánto se gastaba mensualmente en alimentación para los sacerdotes? Bueno, el promedio eran 570,000 colones. Para 5 sacerdotes y un seminarista. Esto también incluye que las 2 cocineras comen ahí. Esto también incluye que como el padre Enrique tenía apertura en su casa cural, las reuniones de consejo pastoral y de consejo económico se hacían ahí. El padre Enrique en su misericordia, como sabía que muchos veníamos de trabajar, él armaba un gallito ahí, una tortillita con huevito y frijol y un tamalito que lo hacían las chiquillas de la cocina. Con la nueva administración del padre Luis Arturo, ¿cuánto ascendió eso? En el mes de febrero subió a 1.120.000, no preciso ahorita, pero sí, con 1.125.000 en el mes de febrero. Técnicamente se duplicó. Se duplicó y habían solo 4 sacerdotes. ¿A qué obedece que se duplicara ese monto en alimentación? Y los gustos son muy finitos, los gustos del cura párroco. Le gusta mucho el salmoncito, el camaroncito, o sea, cortes de carne, por ejemplo. Entonces es muy finito, le gusta el vinito finito. Cuando usted se refiere al vinito finito, ¿cuánto invertían en ese vino y en esos alimentos finos que dice usted? Bueno, en realidad yo no le puedo decir así como que cuánto invertían, así como un monto específico. Sí sé que me llegaron facturas de 65,000 colones, por ejemplo, en vinos. Y también una vez me llegó una factura como de 100, es que no recuerdo ahorita, era como 150 o 160, no estoy segura, en cositas que compró en Prasma, que también venía vino. Cuando le consulté, él me debatió diciendo que era que cuando venían los sacerdotes él tenía que darles. Lo cual me parecía muy extraño porque con el padre Enrico nunca me acuerdo que hayan comprado una sola botella de vino, mucho menos salmón. Entonces a mí sí me pareció extraño porque estaba comparando 2 administraciones. ¿Y qué tan frecuente eran las compras de esas comidas extras? Y todas las semanas. El presupuesto, por ejemplo, en la cocina la señora de la cocina tenía un presupuesto de 100,000 colones. Eso incluye la feria, carnes, cositas así que hicieran falta dentro de huevos, pan o algo así. Aunque las chiquillas hacían pan y eso, pero digamos, ese tipo de cositas eran 100,000. Cuando él vino lo subió a 150,000. Y entonces, ¿qué tan frecuente? Ya todas las semanas yo veía donde iban a comprar la pescadería de San Isidro, por ejemplo. No sé si seguirán comprando ahí. Entonces yo ya veía. ¿Qué compraban? Salmón, camarones blancos. Entonces, así, cositas, los mariscos que sabemos que son muy caros. ¿Y en algún momento usted conversó con él sobre este tipo de alimentación y de dónde se sacaba el dinero para comprarlo? Sí, varias veces conversé con él. ¿Y cuál fue su respuesta al respecto? Su respuesta al respecto era que yo era una dramática
de que yo le hacía drama por todo y que yo le alegaba por todo. Esa fue su respuesta. Cuando yo lo enfrenté, que porque él no daba, por ejemplo, a los 2 sacerdotes nuevos ejemplo de ser más austeros como venía la administración anterior, entonces, porque digamos, a veces los sacerdotes los mandan para parroquias donde no hay dinero. Su respuesta fue que eso no era problema de él, que si un sacerdote se moría de hambre, a él no le importaba. Esa fue su respuesta. Y su respuesta era que yo le hacía tragedias por cualquier cosa. Con respecto a esto que usted encontró, a usted le correspondía informar mes a mes a la diócesis del uso de los dineros y el presupuesto. ¿Esto usted lo llevó, lo trasladó a la diócesis? Sí, yo se lo mandé, yo estaba muy preocupada, lo comenté con la contadora, lo comenté también con la muchacha encargada de la curia, o sea, eso se lo comenté ya cuando me fui, pero digamos con la contadora yo sí estaba muy preocupada y yo sí sé que esto le llegó a Monseñor. De eso estoy totalmente segura que le llegó a Monseñor y también sé que la respuesta de Monseñor fue que es que el padre Luis Arturo tenía gustos finitos. No hubo una respuesta de control de gasto ni austeridad, nada, cero. Aún no. ¿Qué respuesta le daba el sacerdote ante sus preocupaciones sobre el uso de ese dinero? Realmente él se molestaba. Él lo que hizo fue que dejó de ir a reuniones conmigo. Y me mandaba las facturas con los demás para que yo no tuviera que decir nada. En una ocasión él me dijo que yo me tenía que limitar a pagar lo que él quisiera, me gustara o no. Y como administrador de empresas, con énfasis en contención del gasto, eso no podía ser. De ahí mi renuncia. ¿Hay algún reglamento que rija control de este tipo de gasto a nivel diocesano? Se supone que sí, que hay un ordenamiento diocesano económico que supuestamente, y por eso me extraña, él dice que él lo escribió. Entonces, él no, empezando desde la objetividad, no la cumplía, que decía que había que ser austero y que las decisiones económicas no podían ser tomadas, básicamente, o sea, no me acuerdo bien cómo dice el artículo, pero que no podían ser tomadas como por el sacerdote en el momento, o sea, no era capricho del sacerdote, pero según el comportamiento del padre Luis Arturo, sí. ¿Qué es lo que establecía a nivel general este ordenamiento con esa forma de uso de los dineros? Que básicamente no tenía que haber mucha vanidad, que sí tenían que ser austeros en los gastos, que no podían, por ejemplo, agarrar los carros, que no podían, o sea, realmente habla, ese ordenamiento sí habla de que no tienen por qué agarrar los dineros de las parroquias y dispararlos como ellos quieran. De eso habla. ¿Quiénes deben de intervenir en el uso de esos dineros? ¿Es una decisión colegiada o es no. en el ordenamiento cómo lo establece? Eso se establece así. Para eso hay un consejo económico. Entonces, el consejo económico debería de saber todos los gastos. Con referente al padre Enrique, pues él les informaba mes a mes todos los gastos. Como no habían gastos así, tan grandes, pues obviamente todo iba como un punto. O sea, se veía un informe económico mes a mes con la contadora. Cuando el padre Luis Arturo vino y yo le empecé a enfrentar, él me dijo que el consejo económico era consultivo y que él solamente debía informar. A lo cual yo, según el ordenamiento diocesano, eso no es lo que dice ahí, pero como él lo escribió, él lo interpreta de esa forma. ¿Presentó usted una denuncia ante la diócesis sobre el manejo de estos dineros? Sí. De hecho, mi carta de renuncia es de 12 páginas, porque es una carta renuncia-denuncia. Porque yo veía, de hecho, al final de esa carta yo envié un informe económico de todo lo que había dejado el padre Enrique y todo lo que había hecho el padre Enrique. Y sí les puse, ¿será que alcanza para tener un presupuesto para un año? ¿Será que alcanza para comprarse un carro de 20 millones? ¿Será? Porque el carro lo compraron en Expo 2022. ¿Será que alcanza para todos esos gastos de casullas carísimas de Italia?
Cuando usted habla de gastos, me está mencionando un vehículo. Ese vehículo, ¿por qué se compra o cuál es la justificación para comprar un vehículo de 20 millones? Ok, habían dos carros que ya eran muy viejos. Yo de carros no sé mucho, pero eran dos carros que no estaban muy bien. Se toma la decisión en el Consejo Económico de vender un carro, el más viejito. De hecho, se vendió como en 2.400.000. Y sorpresa, después me llega a mí que son dos carros los que se están vendiendo. Yo asumí que el Consejo Económico lo habían aprobado, porque en febrero yo no fui a la reunión porque tenía COVID. Entonces, cuando esto, el presidente del Consejo Económico es Alex Cambronero, y entonces él dice, bueno, ok, está bien, pero compremos un carro que tenga cajón, que sea de doble tracción, porque eso nos sirve a nosotros para las procesiones, poder andar, digamos, haciendo procesiones y poder montar los parlantes y todo. Pero no, el padre Luis Arturo, en conjunto con el padre Carlos Hidalgo, se fueron para la Expo 2022 a hacerlo. Cuando se les dijo, o sea, pero porque yo sí les pregunté, ¿por qué un carro así? Él dijo, es que no, es que ese es el carro que nosotros necesitamos, es el que nos sirve a nosotros para ir a todos lados. Y entonces yo le dije, pero padre, es un carro muy caro, es que a nosotros nos van a regalar $2.000. Entonces ese fue el cuento de él, pero aunque el cheque no salió bajo mi administración, sí sé que pagaron más de 19 millones por ese carro. ¿De dónde salen los dineros para pagar el carro? ¿Es de la parroquia o de la diócesis que no? No, de la parroquia, de la plata que dejó el padre Enrique con mucho esfuerzo para que nosotros arregláramos el templo por dentro, por ejemplo, para que arregláramos eso, o sea, de esa plata, o sea, y le digo el padre Enrique no porque él lo haya hecho, pero su administración fue muy buena, porque aquí los feligreses de verdad son muy conscientes y son muy donadores. Entonces, digamos, yo voy a decir una cosa, mi abuelita decía, lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta, y para mí, este señor lo que está haciendo es fiesta. ¿Es cierto que se eliminó la asignación de la colecta de los jueves y las canastas del templo para los donativos y fondos destinados a la pastoral de servicio? Ok, lo que yo tengo entendido es así. Mientras estaba el padre Gravy, él destinaba la colecta de los jueves. Al padre Enrique le tocó muy duro porque ahí, ¿qué pasó? Se vino la pandemia. Entonces, él ya no ponía, ya él no podía, porque acuérdense que los templos estuvieron cerrados. Entonces, el padre Enrique, que lo suyo era como los pobres, entonces él sacó un presupuesto de las colectas que habían y de los dineros que habían para la pastoral. Entonces, se tenía una canasta frente al altar donde se recogían víveres, que yo como administradora di la orden de que cada vez que hubiera, la pasaran a la pastoral de servicio o a la oficina parroquial para que ellos se los hicieran llegar ahí. Entonces, esta gente que trabaja de verdad con un amor y servicio todos los días gratuitamente, ellos llegan y hacen inventarios y sacan un promedio de 60 diarios al mes que dura para 3 meses. Además de eso, entre 35 y 40 salvaditas, que es un diario para un mes. ¿Qué son las salvaditas? Los diarios que se sacan para una persona que en este momento no tiene comida, porque todo lleva un proceso, ¿verdad? Porque en todo lado existen los abusos, entonces tiene que ver que la gente no se esté abusando de la iglesia. Entonces, ese proceso, entonces, se sacan. Entonces, el hecho de que ya no hubiera colecta los jueves, en nada tuvo que ver la plata de ahí, porque se sacaba de la colecta que se hacía en la parroquia. Eso por orden del padre Enrique. Cuando llega el padre Luis Arturo, sorpresa, me doy cuenta yo que él dice que es la pastoral de servicio la que tiene que ser, que tiene que ver qué hace para tener dineros para eso. A lo cual yo obviamente me opuse porque yo sí sabía que había un presupuesto y también tenía un desglose de los dineros que estaban entrando para pastoral de servicio. Entonces, por el momento yo estaba muy en comunicación con la pastoral de servicio pagando las facturas que llegaban. Después del 20 de marzo que yo me vengo, entonces sí, sigo en comunicación con la gente pastoral de servicio y me cuentan que durante 3 semanas seguidas se están devolviendo gente porque no hay comida. Entonces, inmediatamente yo aviso a la curia y al día siguiente, gracias a Dios, se solucionó el problema, porque entonces ya me avisan otra vez de pastoral de servicio que ya habían puesto otra vez la canasta y que ya habían asignado un presupuesto. Entonces que ya
se compró, pero 3 semanas no hubo comida. Mientras ellos seguían comiendo salmón, vino y quesos. Imagino que sí. Ahora bien, yo sí quiero hacer una aclaración. La canasta, antes de que me haga la aclaración, ¿la canasta la ordenaron quitar de ahí o qué información tiene usted? La información que tengo es que la ordenaron quitar de ahí porque se veía muy fea en el altar. Es una canasta que tenía una imagen de Santa Teresa de Calcuta. O sea, entonces sí duele mucho y sí dolió mucho. ¿Qué quería aclararnos? Yo sí quiero aclarar que yo tengo claro, por ejemplo, que las decisiones en la casa cural las toma el padre Luis Arturo. Sé que tiene muy buena comunicación con el padre Carlos, pero también sé que el padre Luna y el padre Anthony siguen siendo sus pupilos de seminario. No me imagino a esos muchachos debatiéndole nada, de verdad. ¿Qué dice el ordenamiento económico sobre la forma de administración, de lo que usted pudo leer de ese reglamento? Dice que debe ser una administración austera y que de verdad no deben haber vanidades y que principalmente, digamos, debe ir enfocada en las necesidades de los pobres. Eso es lo que dice ese ordenamiento. Que uno debe mandar cuentas mes a mes a la curia, que uno debe estar en constante comunicación con la curia sobre los gastos, que después de 7,5 millones se debe pedir un permiso al apoderado generalísimo o a Monseñor para poder gastar más de 7,5 millones. Que a mí ahí me duele mucho el corazón porque no entiendo cómo firman un permiso para gastar 19 millones en un carro. Y eso sí duele. Porque yo veo los servidores cómo trabajan. En una ocasión que yo tuve una conversación con el padre Luis Arturo, y se lo repito aquí de verdad, se lo dije: padre, usted no tiene idea lo que le cuesta a la gente a veces echar un billetito de 1,000 en esa canastita. Porque lo sé, porque lo he vivido, porque tengo claro que a mi casa ha llegado gente a decirme, por ejemplo, María, ¿me puedo hacer RAI porque no tengo plata para ir a servir unas fiestas patronales? Hay una señora que yo admiro profundamente y un día llegué y me dijo: María, ¿usted va a ir a servir mañana? Sí. Y ella me dijo: usted me puede hacer RAI porque tengo plata para irme, pero no para venirme. Eso es fe. Y después yo ver estos gastos y que me dijeran que yo me tenía que quedar callada, no, eso no va conmigo. Yo lo siento, tengo demasiada experiencia administrativa como para quedarme callada ahora. Que si la plata hubiera sido del padre Luis Arturo, de su cuenta personal, y él me dice que pague lo que quiera sin chistar, créame que ni siquiera me fijo, porque la plata sería de él, pero no, es la plata del pueblo de San Ramón. Que a mí el Señor me llamó a trabajar para cuidar. Bueno, lo cuidé hasta donde pude. Cuando yo me veo maniatada, porque él llegó diciendo: aquí mando yo, aquí decido yo y soy yo el que digo, y pues entonces yo no iba a ser cómplice. Y para mí, si me quedaba ahí haciendo los pagos que él quería, como quería que yo los hiciera, iba a ser cómplice. Habló usted de ropa traída de Europa. ¿Cuál es la justificación que da para hacer esa compra? Que estaban muy feas las que había. O sea, la justificación es que él es muy finito. Y vea, yo le voy a decir aquí una cosa, que después de haber agarrado al padre Luis Arturo en muchas mentiras, no sé qué tan cierto sea, porque ni en la curia sabían si esto era verdad cuando yo lo consulté. Él me dijo: en el seminario hay un presupuesto anual de $1 millón. Haciendo el tipo de cambio estamos hablando de 60 millones mensuales. Entonces yo asumí que durante 12 años que él estuvo a cargo de la curia aprendió a ser muy rico. Pero ¿sabe qué? La iglesia de Jesús no es la iglesia de los ricos. Hay un evangelio que habla de eso, ¿no? ¿Cuánto costó la ropa que trajeron? Verás que en este momento me da mucha pena porque no le puedo dar el dato específico. Sé que lo último que llegó era una factura por $840, que de hecho yo le hice la transferencia a él porque él me obligó a que se la pagara a él, porque Alex Cambronero me puso en la factura no cancelar hasta que se converse en el Consejo Económico. Él me llamó por teléfono y me dijo: usted páguela, porque la orden se la estoy dando yo. Con mucha esperanza,
al día siguiente había reunión de Consejo Económico. Yo dije, ok, perfecto, la pago, pero como ya íbamos a ver reunión de Consejo Económico, se va a llegar a un acuerdo de cómo vamos a trabajar, entonces, digamos, por esta vez se va a pasar. Mi sorpresa fue cuando él dijo que él solo tenía que informar, que él no tenía que pedir permiso para nada. Entonces, ese día, que me acuerdo que fue 16 de marzo, yo me di cuenta que eso no iba a cambiar en nada. Por eso, el 17, cuando llegó a tratarme muy mal en la oficina con 2 testigos, porque él llevó a un compañero de trabajo que ahora es el administrador, y también estaba Alex Cambronero, que era el presidente de la Comisión Económica. Él los llevó a los 2 para que ellos fueran testigos de lo que él me estaba diciendo, y realmente ellos pueden ser testigos, no sé si lo dirán o no, porque por lo menos Roberto tiene su trabajo, jamás es una gran persona y gran trabajador, jamás le preguntaría yo nada a él, por eso que Alex Cambronero no tendría por qué decir algo que no fuera. Yo no voy a decir nada que no sea verdad. ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote cuando llegó con ellos dos? Ok, primero que nada, era la primera vez que veía cómo trabajábamos Alex Cambronero y yo. Alex Cambronero y yo nos reuníamos miércoles, mentira, lo cambiamos para los jueves porque él dijo que él solo podía atender asuntos administrativos los jueves. Entonces, lo cambiamos para jueves. Entonces, jueves a jueves, Alice y yo agarrábamos el folder de facturas por pagar y verificábamos qué es lo que teníamos que pagar, porque también habría que ver si había plata en las cuentas. Entonces, veíamos las facturas por cancelar, y eso nosotros lo sacábamos así, veíamos, entonces me decía, ok, perfecto, hay una cuenta de mayordomía, que es donde se paga todo, perfecto, entonces Alex, como miembro del Consejo Económico, se daba cuenta que se estaba pagando. Durante un mes, el padre Luis Arturo nunca fue a hacer reuniones. Ese día él llegó y fue la primera vez que vio cómo estábamos trabajando. Entonces, él llegó, y yo le voy a ser honesta, mi percepción de lo que él llegó ese día fue, ese día él se quitó el hábito, para mi concepto, aunque andaba disfrazado de padre, no era un padre. ¿Por qué? Porque él llegó a acusarme de que yo era una ineficiente, de que no concretaba nada, de que le hacía problemas por todo, de que me metía en todo. También y esto sí me gustaría, de verdad, Ricardo, porque a mí me duele mucho de saber que en mi vida había tratado con una persona tan misógina como el padre Luis Arturo. Inclusive, él burlándose de mí dijo, y después dice que yo soy un misógino. Nunca se lo había dicho, él lo dijo primero, así es que yo solo reitero sus palabras y se lo confirmo. Si es cierto, creo que él es un misógino. ¿La agredió? Sí, para mí sí me agredió, inclusive me faltó el respeto, porque dijo que yo era una mujer que andaba en busca de cariños de los padres, y eso me lastimó mucho, porque sabe que yo tengo un matrimonio, tengo un esposo que respetar, y sabe que soy una mujer de fe, y aunque siempre fui de bajo perfil, porque siempre he sido servidora, siempre fui de bajo perfil, porque nunca he sido padrista, pero no sé qué me dio a insinuar, pero sabe que la misericordia a ese cura párroco no se la vi por ningún lugar. De estas compras de las casullas, ¿qué otras cosas considera usted que hubo excesos? Ok, perfecto. De las casullas sí quiero aclarar algo, porque no solo era el pago de las casullas. Los envíos estaban entre 80 y 150 mil colones. Sé que al final compraron 12. Eso es lo que sé. Cuando yo me vine habían comprado 8. Sé que al final compraron 12. Pero, ¿sabe qué más quiero agregar? Que, por ejemplo, un día me llegó una factura, que de hecho yo le mandé una foto a usted, de Brightmar, por 100 y resto de mil. Y cuando yo empecé a leer, y decía alimentación de la Casa Cural. Cuando yo llegué a leer, esas facturas eran salmón, no sé qué, chileno, maní, o sea, cosas muy finas. Cosas que no me imagino a un feligrés con hambre comprándolas. Vinos, y esa. Y aparte me llegó una factura que decían seres de la casa. Empiezo a leer, y eran ollas muy finas, hasta para hacer grill. Y también una parrilla, que a mi parecer, si era una parrilla para compartir con toda la parroquia, era muy pequeña. Porque entonces era una parrilla, no sé por qué. Fíjate que no vi la parrilla nunca, porque él cerró el acceso. Yo tenía llave para entrar a la Casa Cural, pero créame que no me dan ganas de ir.
Entonces, sí era muy finito y compró la parrilla. Durante 2 semanas yo no quise mandar a comprar el cilindro del gas que lleva la parrilla. La parrilla lleva un cilindro de gas especial. Pero ya la 3ª semana sé que uno de mis compañeros iba a tener problemas por no comprarla, entonces le dije que por favor la comprara. También, que esto me pareció, y esto de verdad, usted sabe que Costa Rica es uno de los países donde uno puede tomar agua del tubo, que no todos los países cuentan con ese privilegio. Pues resulta que en la Casa Cural compran agua alpina, porque son muy finos. No sé si son todos los padres que toman agua alpina o solamente el padre Luis Arturo. Pero eso sí le puedo dar fe, que compraron el garrafón para tomar agua alpina y que estaba pidiendo que pusieran agua alpina en todos los cuartos. A mí, yo no di la plata para que compraran los demás garrafones. No sé si ya los compraron, porque como le digo, no tenemos acceso. Sé que compró unas cortinas muy finitas, muy lindas, que también se cancelaron. Y por supuesto, un chuzo de carro. ¿Qué hay del mueble para la ropa en la sacristía? Ok. Él había señalado que hubo donaciones en la madera y que por eso salió muy barato. ¿Cuánto se pagó por ese mueble? El último presupuesto que estaba para ese mueble era 5.750.000. Se hicieron varias cotizaciones, ya se habían hecho varias, pero él lo estaba pidiendo demasiado fino, o sea, lo estaba pidiendo para que arriba se pusieran las casuchas y se jalaran, entonces hubiera un lado para poner las sotanas, o sea, él lo estaba pidiendo muy fino y sé que estaba en ese monto. Después otro día llegó diciendo que le habían donado la madera. En realidad lo que le donaron fue un árbol, pero él tuvo que comprar madera de una gente que lleva Alberti. Entonces yo sé que una parte se compró y otra parte. El último día que yo trabajé, de hecho yo no hice ese trabajo, él me mandó el número de cuenta del muchacho que es de Naranjo, para que le hiciera la mitad del depósito. Que en este momento, digamos, a mí me hizo mucha gracia porque digamos, en la cuenta de mayordomía no hay esa cantidad de plata para hacer esas cosas. En la cuenta de mayordomía se mantiene el dinero para el mes, de todos los gastos, ¿qué le puedo decir? Administrativos, de todos los puntos, del punto de equilibrio para el manejo de la parroquia. Entonces, sé que habían fondos de inversión que él, en el Banco Nacional, en la Vivienda y en el Banco Popular y en es que no me acuerdo ahorita cómo se llama lo de la curia, y Focosol. Sé que los de Focosol él los pasó y los sacó para el Banco Nacional porque él maneja muy bien todo a nivel de transferencia del Banco Nacional. Que una de las cosas que él se molestó y que me reclamó ese día que llegó a enfrentarme, me pareció muy feo porque resulta que había un fondo de inversión por 15 millones. 15.750.000. Resulta que él me pide que yo haga una carta y que lo solicite ese fondo, porque con ese fondo de inversión se iba a pagar ¿cómo se llama? El mueble de la sacristía y también se iba a tener un poquito de esos 15 para comprar el carro, ¿verdad? Entonces vea cómo estaba, entonces era para comprar el carro, para esto y un poquito para el lavado del templo. Resulta que él lo pide y entonces cuando él me vuelve a mandar el fondo, me dice, ya volví a hacer el fondo de inversión en el Banco Nacional. Entonces él me pone el fondo de inversión y me lo manda por 15 millones. Yo hago una pregunta, padre, ¿y los 750 y los intereses de ese dinero? Yo no estaba diciéndole que él se lo estaba dejando, yo nada más le estaba consultando por el orden que yo llevaba. Y cuando él llegó a reclamar, él dijo, porque ella me trata, pero así, haciendo las manos así, ella me trata como si yo robara. Padre, ¿dónde está la plata? Yo no le dije así, yo se lo dije escrito. Es más, le puedo dar un pantallazo de cómo se lo pregunté escrito. Si él lo leyó en esa forma, fue su problema, no mío. En cuanto al lavado del templo, entendí que habían cotizaciones. ¿Se escogió la más barata, como dice el ordenamiento económico, o cuál se escogió? ¿Quién intervino en eso? Vea, hubo una situación aquí. Él me da 17 puntos para que yo los maneje en el mes de febrero. No preciso la fecha, creo que fue el 6 de febrero. Tenía 6 de febrero, pero llegó a mis manos hasta el 15 de febrero.
me da 17 puntos que él dice que los quiere ver. Ya anteriormente, porque él, yo les voy a decir una cosa, él suele coaccionar a las personas. Entonces ya él me ha contado una historia que él tenía un trabajador en el seminario que él le había dado 10 puntos y que nunca le concretó ninguno. Y que la excusa que le dio era que si él los terminaba se quedaba sin trabajo. Entonces yo asumo que lo que estaba diciendo era como para que yo lo agarrara. Él me da los 17 puntos y empiezo a trabajar en esos 17 puntos. E incluso uno si quiero aclararlo ahora, acuérdeme de las agujas del parqueo. Y entonces yo empiezo a cotizar el mueble, empiezo a cotizar el lavado del templo y resulta que la última persona que había lavado el templo en la época del padre Enrique me hizo la cotización, porque cuando este muchacho, cuando estaba el padre Enrique, él pintó el techo y lavó el templo, él me hizo una cotización por 2.700.000, creo. Y me dice, eso sí, las grúas ustedes las tienen que alquilar aparte. Yo le voy a mandar el número para que usted misma cotice con la empresa, que era una empresa apellido Araya. Entonces, está bien. Después me llegó otra cotización de otro señor que me estaba cobrando como 2.900.000. Yo tengo las dos cotizaciones, pero sorpresa, el 16 de marzo, cuando hubo la reunión del consejo, yo llevo las dos cotizaciones y resulta que él llega tarde a la reunión porque primero nos dice que va a llegar una empresa que se llama La Colina a hacer la propuesta, porque ya él había hecho el trabajo todo. Entonces, resulta que cuando esta gente viene, no preciso ahorita, pero creo que eran más de 3.700.000 lo que estaba cobrando, pero no tenían pólizas del IMSS en ese momento. Yo consulté, ellos me dijeron que todavía no, que tenían que verlo. No estaba el total de las horas que iba a alquilar la grúa, estaban pidiendo una bodega para guardar materiales, también había que comprar los materiales como para antihongos y de jabón y eso, o sea, no tenían un total. El padre Luis Arturo estaba presionando al consejo para que aprobaran en firme eso. Entonces yo dije, bueno, chicos, ustedes aprueban eso bajo protesta, porque aquí no hay un total, me parece que no debe haber un total y no están 3 cotizaciones como debe ser. En la reunión que hubo el jueves 17, él dijo, es que usted no sabe que ya yo había negociado, porque ellos me hicieron un precio. Hay un señor encargado de ver la obra. Ustedes, ya a mí me hicieron un precio, pero yo no tengo por qué informarles a ustedes nada de eso. Y además, y aquí sí le puedo decir, sacó de un folder ya la carta firmada de la curia por Juan Bautista aprobando esta empresa. Entonces, si esta aprobación está ya en una acta antes de eso no está bien, porque esa carta, ese permiso se lo dieron sin haber aprobado esta empresa. Y es mentira que se vieron las 3 cotizaciones. No se vieron. Por lo menos no hasta la reunión de marzo. En la aprobación que el sacerdote presenta, aprobada por la diócesis, se define el monto de la contratación de esa empresa que iba a lavar el templo. No tuve acceso a leer el documento, solo me lo presentó así, ya yo tengo firmado como diciendo cállese, porque esa es su forma de trabajar, yo mando, usted se calla. Agujas del parqueo. Agujas del parqueo, bueno, ok. Resulta que el parqueo, gracias a Dios, es una muy buena entrada para la parroquia. Se había estado conversando, inclusive se había conversado también con Juan Bautista, con el padre Enrique y con él mismo de que cotizáramos agujas para el parqueo, para llevar mayor acceso, poner cámaras para tener más vigilancia de los carros, de las matrículas y lo que sea, ¿verdad? Porque hay una póliza que cubre los carros. Él me pide en esos 17 puntos las agujas. Yo llevo la cotización a la reunión y él dice esto. Marilyn llevó eso porque a ella le dio la gana. Nadie le pidió que esas son las cosas que ella impone. O sea, yo me quedé, o sea, es un trabajo que él me está pidiendo. Yo coticé con 3 empresas, ahí llevaba las 3 cotizaciones como se dice que se debe hacer. Llevaba 3 cotizaciones, era un parqueo inteligente, nos ofrecían un montón de cosas, nos ofrecían un software y había dinero para comprarlo del parqueo, porque los dineros, por ejemplo, con el padre Enrique los tenía muy bien definidos. Esto pertenece a Festejos, porque Festejos necesita capital para empezar a funcionar. Esto pertenece a la parroquia y esto pertenece al parqueo. El padre Luis Arturo pidió
que no le pusieran eso así, que para efectos internos sí, pero que para que el consejo lo viera solamente un total, porque no le conviene que se vean sectoriados. Entonces, él me acusa a mí en esa reunión del jueves 17 de que yo me meto en cosas y que me saco cosas de la manga, pero sus famosos 17 puntos se me lo está pidiendo en el punto 13, que le cotice unas agujas para el parqueo. ¿Por qué presenta usted la renuncia ante la diócesis? Porque el día que él llegó y que puso a Roberto Hernández y a Alex Cambronero a hablar un montón de improperios míos durante hora y 32 minutos, en ese momento le perdí el respeto, no solo como sacerdote, sino como ser humano. Porque me trató de una forma tan misógina, me trató... Vieras que si yo hubiera sido una chiquilla de 23 años, yo hubiera salido deprimidísima de ahí. Pero como yo estoy claro, mis años de experiencia laboral, que son más de 30, como tengo de verdad cartas de recomendación, inclusive al mismo padre Luis Enrique le podrían pedir referencias de cómo trabajo. Obviamente no me gustaría meterlo porque él un gran sacerdote y él ahorita está muy tranquilo donde está, pero podrían pedir, inclusive en la curia mi trabajo se hizo notar, y que venga un padre que me da mucha lástima, porque quiero que quede algo bien claro, a mí el padre Luis Arturo me da mucha lástima, porque es tan prepotente, tan falta de humildad, que lo que habla en el púlpito no lo practica abajo. Y quiere que le diga una cosa, eso es lo más doloroso. Porque, como decía San Agustín, cuán hundidos están en el fango aquellos que ni siquiera claman por salir. Entonces, créame que yo clamo por él, porque me da mucha lástima. ¿Ante quién presentó la renuncia? Se la presenté al padre Juan Bautista y solicité que estuviera en esa reunión la contadora de la curia, porque como íbamos a hablar de números, ella sí estaba muy bien informada de mis números, que se llama Elciana Soto. Ante ellos dos yo presenté la renuncia. Todo esto que nos ha dicho era de conocimiento de la curia en el momento que usted renuncia, explica estos excesos. En el momento que yo renuncio es que lo explico. Anteriormente yo había mandado como pantallazos de los gastos que se estaban haciendo y sé que hubo una reunión con Monseñor a la cual yo no fui, pero hasta ese día yo le hablo de absolutamente todo esto. Inclusive, y aquí el padre, cuando yo le digo al padre Juan Bautista, es que usted firmó, y él me dijo, es que a mí me dijeron que ya eso estaba aprobado en el Consejo Económico. Entonces a mí me dio mucha lástima porque entonces se supone que el padre Juan Bautista creyó y era una mentira. Entonces me dio mucha lástima por el padre Juan Bautista porque cualquier persona lo puede meter en un problema porque no existe. Vean, estamos hablando entre sacerdotes, ¿cómo no va a existir esta confianza? Y el padre Juan Bautista le tiene confianza a su cura párroco que le está diciendo, ya el Consejo Económico lo decidió, pero no era cierto, eso eran mentiras. Como eran mentiras todo lo que dijo de mí, que yo me metía en todo, no, yo me estaba metiendo en los 17 puntos que él me pidió. ¿Usted cree que con el montón de trabajo que hay son 40 diaconías? Son cualquier cantidad, porque si hay gente servidora la de San Ramón, tenemos pastoral de servicio, pastoral familiar, pastoral social, tenemos juventudes, tenemos catequesis matrimonial, y adivine que de una u otra forma el administrador tiene que ver con todos ellos, porque hay muchas cosas que se estaban poniendo en orden con el padre Enrique. Yo ahí trabajé 10 meses, pero en 10 meses intenté en la medida de las posibilidades y con mi conocimiento administrativo organizar lo mejor que pude. Quiero preguntarle sobre algo que también el sacerdote ha dicho, que la mesa sacramental se cortó en enero y que le extrañaba que hasta recientemente se diera a la luz pública esto. ¿Conoce usted cuándo se cortó? ¿Tiene alguna información de por qué se cortó esa mesa sacramental? Vean, la información que yo tengo es que el padre Carlos Hidalgo la quería cortar. También sé que le habían dicho que no al padre Carlos Hidalgo. Y sé que si esa mesa se cortó el día 22 de marzo. Y lo sé porque yo renuncié el 20. Al 22 de marzo nadie sabía que yo me había ido. Entonces, a mí me llamaron como 3 o 4 personas de que
la sacristía estaba abierta a las 11 de la noche. O sea, que viera a ver qué sea. Entonces, yo empiezo a averiguar y me doy cuenta que es que están cortando la misa. Lo hicieron de noche, después de misa de 7. Entonces, sé que los empleados estaban cuidando ahí, 2 de los empleados. Obviamente, no les vamos a consultar, ellos necesitan su trabajo. Y yo sí, ahí quiero salvar a mis compañeros de trabajo, todos excelentes para trabajar. Las señoras de la casa, los señores de mantenimiento, los sacristanes. Yo me quito el sombrero con la gente de oficina, de verdad cómo trabaja. Hay una muchacha que trabaja de verdad porque es contadora. Imagínense el conocimiento que tienen ahí en oficina de una persona que es contadora que está trabajando ahí. Entonces, yo con mis compañeros a todos los defiendo, pero también sé que muchos tienen que quedarse callados, ellos necesitan trabajar. Mientras usted estuvo ahí, ¿en algún momento se pidió presupuesto para la corta de esa mesa sacramental? No, él pidió un presupuesto, nosotros le armamos el presupuesto. Lo que pasa es que costó mucho ponernos de acuerdo con el presupuesto porque yo lo mandaba ya basada en lo que se había gastado con el padre Enrique, y entonces él me aumentaba, entonces me lo volvía a mandar. Presupuesto final, o sea, el presupuesto era por él. Y no, nunca, yo nunca pagué, porque como le digo, eso se cortó el 22 de marzo y yo presenté la renuncia el 20 de marzo. No hice preaviso en forma presencial, lo hice por teléfono a nivel virtual, porque sí hice el preaviso, ayudándole al compañero que quedaba. Y créame que hasta el sol de hoy, si me pide algo, estoy para servir. ¿Alguna otra cosa que nos quiera decir? Si vieras que yo sí quiero decir que sí me gustaría mucho que de verdad tomaran decisiones importantes, porque yo he leído en las redes sociales cómo lastiman a la gente de festejos, al consejo de festejos. Quiere que le diga una cosa, yo me quito el sombrero con cada uno de ellos. Y no los nombro a todos porque sería mezquino si alguno de todos se me va. Pero ¿sabe qué? Sé cómo trabaja esa gente. Sé cómo hay una señora que casi que deja su empresa botada en los 22 días de festejo. No 22 días, más, como mes y medio, porque ella empieza desde antes, corriendo en la cocina de aquí para allá. Sé cómo todas las personas llegan y trabajan ahí. ¿Cómo es posible que los hayan maltratado de esta forma? Usted sabía que la persona encargada de tarimas y comunicación era una periodista. Ya sabe que yo me quito el sombrero con esa mujer. Cómo trabajó en medio de pandemia. ¿Y sabe qué? Solo los hicieron al lado. Tomaron decisiones que no. El año pasado hubieron problemas con la comida. Resulta que la señora que siempre cocina, que se llama Laura, doña Laura, era nada más de conversar con ella, porque por años sirvió. Y no era cierto, como él dijo, que, o sea, porque él habló de millones. No, yo sé lo que se le pagó el año pasado a esa señora, por 2 personas. Casi que, o sea, no sé cuántas horas trabajaba esa señora. Con un amor, como trata a las personas. Vean, esa señora, el don de gente es para que tiene para tratar a la gente. Y simple y sencillamente dijo, ya no más. Y tengo un audio donde él me dice, el equipo pastoral decidió, el equipo pastoral es él, decidió que Laura no va a trabajar este año. Y después intentando coaccionar a las personas para que le avisaran que ya no trabajara. Ni siquiera tuvo la cortesía de agradecerle a una señora como esas. Muchas gracias, doña Laura, por todo su amor, su trabajo, por su entrega. ¿Sabe qué es lo más doloroso? Que aún sabiendo lo que le hicieron, sé que ella dijo, bueno, tranquilos, yo les ayudo por lo menos una semanita en el rancho de abajo. Esa es la caridad, eso es San Ramón, esos son los festejos. Y que venga este señor, yo no sé qué es lo que quiere quitar de San Ramón, no entiendo, de verdad no lo entiendo. No entiendo por qué no escucha. Que se jactaba de decir, a mí no me importa lo que la gente piense. No, pues debería importarle, porque todos estos son servidores. Padre, no trate a la gente así. Es que son tan delicados. No es delicados, es gente que sirve. O sea, me explico, o sea, hay muchas cosas que este padre, lo que le falta es misericordia. Y por eso digo, oro mucho por él. Porque me da mucha lástima que sea un sacerdote en el altar y una persona tan fea fuera del altar. ¿Qué la motivó a dar esta entrevista? El amor a la parroquia en primer lugar. Y segundo, yo le voy a ser honesta. Hay una persona que yo vi trabajando ahí y eso sí me duele el corazón. Es una mujer de pastoral familiar. Y se lo juro que es por ella.
porque esa mujer, mientras yo trabajé ahí 10 meses, solo una semana faltó porque andaba de aniversario con el marido. ¿Y sabe qué? Iba todos los días de 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Y sabe qué? Estaba en pastoral familiar. ¿Y sabe cuánto se le pagaba a ella por eso? 0 colón. ¿Y sabe qué? Esta mujer solo se ha entregado a todo eso. Me acuerdo verla en festejos junto con el marido y pastoral familiar, como a las 10 de la noche lavando un montón de ollas, mojadititica. Y ella empezó a denunciar con esa valentía y saber que desde el púlpito en una misa a las 4 de la tarde, en el mes de junio, a principios de junio, no sé si fue 4 o 5 de junio, se dejó decir el nombre de ella en el púlpito. Eso me motivó, eso no se hace. Y quiero que le quede claro al padre Luis Arturo, si el padre Luis Arturo no conoce a sus ovejas, el Señor me llevó ahí a trabajar para que yo aprendiera todas esas ovejas que sirven, pero de verdad, que yo si tuviera un testimonio de servicio como todas esas personas de pastoral de familiar, de pastoral de servicio, de catequesis. ¿Usted sabe que la oficina de catequesis está abierta todos los días de 2 a 5? Y que ahí llega toda la gente a servir. En pastoral familiar, la única que llegaba todos los días era esta señora, que se llama Liliana Brenes, y que no se le olvida al padre que porque lamentó desde el púlpito. Y eso no se hace. Eso me motivó. Oh